Vamos a hacer a informarles de un punto de acuerdo que presentamos el día de ayer al Senado, a la mesa directiva del Senado, para que este punto de acuerdo se leyera en el Pleno. Y como ya no dio tiempo por el debate político que se tuvo, queremos comentarlo con ustedes y con los ciudadanos que se enteren de lo que estamos proponiendo. El escrito dice lo siguiente: senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, presente. El suscrito, senador José Narro Céspedes, integrante del grupo parlamentario de Morena, en la 65 legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8, numeral 1, fracción 2 y 276, numeral 1, fracción 1 del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por lo que el Senado de la República se pronuncia respecto a los lamentables hechos ocurridos el pasado 8 de marzo de los corrientes en Zacatecas, al tenor de las siguientes consideraciones. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y pudimos observar un sinnúmero de manifestaciones de mujeres en diferentes ciudades del mundo y de nuestro país. El día 8 de marzo hoy se celebra por parte de las mujeres de México y del mundo como un día de lucha contra la violencia y de lucha contra aparte de la violencia, contra la desigualdad con la que se trata a las mujeres. Por eso vimos a miles, yo creo que millones de mujeres que se expresaron en todo México. En Zacatecas se movilizaron cerca de 15,000 mujeres en forma libre y voluntaria por las calles de nuestro estado, de la capital de nuestro estado. Zacatecas no fue la excepción, y grupos de mujeres, de niñas, niños y personas de la tercera edad del movimiento feminista se reunieron en la Plaza de Armas de esta ciudad capital para ejercer su derecho de manifestación libre y pacífica en el marco de la jornada de concientización sobre la importancia de visibilizar las acciones machistas que denigran a las mujeres y con la importancia de visibilizar esta lucha de las mujeres contra la violencia, por la igualdad y por la dignidad en el trato hacia ellas. En este contexto, desafortunadamente, una vez que finalizó la protesta, se registraron incidentes lamentables que estuvieron protagonizados por personal masculino, fundamentalmente de la Policía Estatal, en la que se coaligó funcionarios y personal de la Secretaría del Área de Tránsito del Estado y también policías municipales de la capital del Estado, quienes emplearon fuerza excesiva al detener a las manifestantes, golpearlas de manera desproporcionada a lo que estaba ocurriendo. Lo anterior ocurre de manera paradójica en una manifestación en la que se estaba exigiendo la garantía de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres. La evidencia videográfica muestra la falta de cumplimiento del protocolo de actuación policial para la seguridad y atención de manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres, que deben de ser atendidos fundamentalmente por policía femenina, así como la presencia de elementos masculinos durante la detención y el uso excesivo de la fuerza en contra de las mujeres que solo se manifestaban de manera pacífica en lo fundamental. Vimos presente a la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, que es una corporación que se ha formado para enfrentar el grave problema de inseguridad con la delincuencia organizada.
¿Cómo es posible que estos grupos especializados hayan sido puestos a la acción en contra de las mujeres de Zacatecas, de niñas, de niños y de mujeres de la tercera edad? Como consecuencia de lo ocurrido, donde todo se salió de control y 18 mujeres, algunas menores de edad y 2 periodistas, fueron detenidas, golpeadas, humilladas y retenidas de manera ilegal en una comandancia municipal, muy ilegal. Fueron golpeadas, fueron arrastradas, les fue quitado su ropa, sobre todo en la parte del torso de arriba. Fueron arrastradas por la Plaza de Armas y llevadas al Callejón de las Campanas, pateadas, humilladas, violentando todo protocolo y los derechos humanos de esas mujeres. Durante la manifestación se observó que 5 agentes estatales intentando arrestar a una joven que resistía, resultando que en la pérdida de su camiseta y la exposición de sus senos mientras la arrastraban por la plaza. Y en otro caso se observó algo similar en donde con motivo del forcejeo a una mujer la despojaron de su pantalón. En respuesta, los colectivos feministas de Zacatecas y del país han exigido una disculpa pública al gobernador David Monreal y la formación de una comisión especial para abordar individualmente los casos de las mujeres agredidas en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Atención a Víctimas. Por lo antes expuesto, es que me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía lo siguiente. Pedimos inicialmente que se haga una investigación a fondo, imparcial, como ha dicho nuestro presidente, cero impunidad. Se requiere que los responsables de estos lamentables hechos sean sancionados por sus hechos, por lo que pasó ese lamentable día en el estado de Zacatecas. El Senado de la República, respecto a los lamentables hechos ocurridos el pasado 8 de marzo de los Corrientes en Zacatecas, han su llamado a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos conozca y atraiga la investigación de este caso, en virtud de la gravedad de los hechos. No tenemos mucha confianza en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por eso planteamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con base en las facultades legales que le están conferidas, intervengan en la resolución eficaz de la investigación de este caso y se entreviste con las afectadas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas realiza una exhaustiva investigación, identifica a los responsables y se evite que los hechos queden impunes. Entonces, venimos a plantear esto, entendiendo que ayer ya un grupo de compañeras mujeres que fueron golpeadas en los hechos de Zacatecas vinieron también ante el relator de la ONU, el que atiende los casos de las mujeres, para precisamente presentar su queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que atiende el caso específico de las mujeres. Nosotros no podemos mantener silencio. Quiero decirles que una compañera periodista de las que fue golpeada colabora con nosotros, la compañera Nancy Daniela García. Toda nuestra solidaridad a las compañeras periodistas. No queremos que esto vuelva a suceder. Por eso creo que la mejor forma es que se haga la investigación a fondo y se castigue a los responsables de estos lamentables hechos. No podemos permitir y mantenernos en silencio, porque sería ser cómplice de esto que sucedió lamentablemente en Zacatecas. Todo nuestro apoyo a la lucha de las mujeres zacatecanas y mexicanas, a esa lucha contra la violencia, a esa lucha que han dado ellas por la igualdad y por la inclusión y por vivir en condiciones dignas y decorosas en nuestro propio país
y que sus libertades y derechos sean respetados. El derecho a manifestarse, el derecho de expresarse, sean respetados en nuestro país. No sé si alguna compañera o compañero de los medios quiere hacer alguna pregunta. Sí, senador, les pregunta Elizabeth Robles del canal del Congreso. Senador, buenas tardes. Vimos que también el Congreso de Zacatecas, por estos actos, pidió que se revocara el acuerdo para dejar sin efecto nombrar incluso a los documentos de la papelería oficial de la entidad 2024, Año de la Paz en Zacatecas. Estos hechos pareciera que no son un hecho aislado ante todo lo que se vive el país. ¿No cree que es algo muy similar a lo que está pasando en estados como Guerrero, por ejemplo? Bueno, nosotros cuando ganamos la elección del 18, nos encontramos un país que estaba en manos de la delincuencia organizada. Los propios jefes de las corporaciones policíacas eran cómplices, eran parte de esos grupos de la delincuencia. Hoy se ha buscado reestructurar y por eso se construyó una Guardia Nacional que hoy tiene más de 130,000 elementos en todo el país. Estamos recuperando el territorio y estamos construyendo la paz en México junto con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Estos hechos son lamentables. Creo que todavía permea en muchas áreas del gobierno, a pesar de que son parte aparentemente de esta cuarta transformación, la política patriarcal y machista, la política autoritaria. Aquí nadie puede venir a saltar si no decimos nosotros que salte. Nadie puede venir a gritar ni a decir nada. Creo que todavía permea en muchas áreas gubernamentales, en muchas áreas de los gobiernos, de los tribunales de justicia, de las fiscalías estatales, esta cultura machista y patriarcal que protege a los feminicidas, que protege a los que golpean a las mujeres, que protege a los que son deudores alimentarios, que protege a los que cometen delitos contra las mujeres. Por eso creo que nosotros que luchamos conjuntamente con muchos colectivos a nivel nacional, no podemos mantenernos en silencio ante estos lamentables hechos. Todo nuestro apoyo a las mujeres para que se esclarezca la verdad y para que los responsables sean castigados en justicia. Senador, entonces, a pesar de que el gobierno local pues ya es de Morena, ¿qué tendría que hacer para que esta transformación avance? Porque no estamos juzgando colores, estamos juzgando hechos que se presentaron. Porque en el discurso se dice que Morena es feminista, pero en Zacatecas la siguen reprimiendo y son de Morena. Pero hubo hechos de violencia en Guanajuato, hubo hechos de violencia en otros estados. Por eso nosotros lo que planteamos es que requerimos profundizar esta lucha contra la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y los niños y los adolescentes. Necesitamos fortalecer esta lucha por los derechos humanos de las mujeres, por la igualdad de las mujeres, por acabar con la discriminación hacia las mujeres y el trato desigual hacia ellas, como el salario que es desigual todavía en México hacia una mujer y hacia un hombre por el simple hecho de ser mujer, aunque hagan trabajo igual. Por eso creo que hay que acabar con esta cultura. Y esto se requiere seguir trabajando en esta política nacional que está impulsando la cuarta transformación por acabar con estos hechos de violencia hacia las mujeres y esta situación de violencia hacia la sociedad. Gracias, senador. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Yo más preguntarle, senador, buenas tardes. Es que ayer también Ricardo Monreal, su compañero senador, salió a defender al secretario general de Gobierno de Zacatecas y al director de Seguridad Pública de ahí Zacatecas. ¿Qué opinión le merece? Esto no representa, bueno, él dice que son buenas personas, que son muy profesionales, que cumplieron con su trabajo. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones de defensa que hace Ricardo Monreal hacia estas personas que son señaladas, de las que ustedes han estado pidiendo también su destitución? Bueno, la compañera planteó que ayer se presentaron 2 puntos de acuerdo en el Congreso de Zacatecas. Uno, para que se dejara de llamar Año de la Paz el 2024
Año de la Paz en Zacatecas, por todos estos hechos de violencia. Y votaron 8 para que se siguiera llamando Año de la Paz y 18 para que se le quitara el nombre de Año de la Paz a este año en Zacatecas. Otro punto de acuerdo que se presentó, que no se pudo al final aprobar porque ya no había quórum, únicamente votaron 12 diputados locales de 30 diputados locales que hay. Entonces no hubo quórum, votaron menos de la mitad y por eso se trasladó la discusión para el día de mañana. El otro punto de acuerdo planteaba la destitución del secretario general de Gobierno y del secretario de Seguridad Pública. Y planteaba la necesidad de que el gobernador pidiera una disculpa pública. Nosotros no queremos adelantarnos de hacer juicios premeditados. Por eso lo que planteamos que lo primero que tiene que hacer es una investigación, disculpar a nadie. Creo que ese es un error, que se haga la investigación y que los que resulten responsables se castiguen. Como ha dicho nuestro presidente, cero impunidad en estos gobiernos de la Cuarta Transformación. El que la debe, que la pague. ¿Pero usted sí cree que son personas honorables estos funcionarios? No hago comentarios de ellos, son gente porque que Ricardo Monreal dijo que sí, que pues, los conoce y que son personas profesionales en sus Yo labores. también los conozco, tienen cierta amistad conmigo. Porque ayer apenas aquí también en la Pero tribuna… yo creo que la amistad de uno y la relación que yo pueda tener con ellos no puede estar por encima de las obligaciones que ellos tienen y de que ellos siempre deben de actuar en el marco de la ley y de garantizar los derechos humanos. Ahora, por otro lado, ya por último de mi parte, también hubo cierta violencia a las mujeres aquí en la marcha de la Ciudad de México. Les aventaron gas lacrimógeno y demás. Su petición también es esa, que se respete a las mujeres en todos lados, también en las que participaron aquí en la Ciudad de México, que fueron víctimas también a las que les lanzaron gas lacrimógeno, hubo aventones, las encapsularon algunas. Entonces, que también se respeten los derechos de las mujeres en todos lados, pero también particularmente aquí en la Ciudad de México, que fue una marcha pues muy numerosa. Pues es un planteamiento genérico, o sea, es un planteamiento para todos lados. Es claro que nos referimos a los hechos concretos de Zacatecas, pero cuando planteamos que no estamos de acuerdo con acciones de violencia, nos referimos en todo el país, o sea, en todos lados, en el mundo. Nosotros estamos en contra de que utilices estas prácticas. En Zacatecas, las mujeres ya se estaban retirando, ya se ha retirado la mayoría. Sí, fue indignante las imágenes que vimos, o sea, cómo jalonaba No a podemos, estas chicas. aquí en el DF no tengo yo todos los elementos, pero lo que es importante es, no podemos combatir la violencia con violencia. Necesitamos combatir la violencia con paz, Sí, con diálogo. y ojalá buen que el trato. gobernador responda, ¿no? Pues, Porque pues no hemos visto ninguna declaración de él. Nosotros por eso planteamos que se haga la investigación, no queremos prejuzgar. ¿Quién dio la orden? Que las fuerzas policíacas entrenadas y capacitadas para combatir la delincuencia actuaran contra mujeres indefensas, contra niñas, contra mujeres de la tercera edad. O sea, yo no quiero prejuzgar, yo quiero que se haga una investigación imparcial. Yo estoy pidiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación conduzcan estas investigaciones. Sí, pero no se puede tolerar. Ayer Giovanna Bañuelos decía que tenían que destituir a estos funcionarios. Dijo, pedimos la destitución inmediata, y sí una investigación también de la CNDH, pero piden la destitución. Pero Giovanna Bañuelos fue y presentó una demanda ayer en la Comisión de Derechos Humanos. Sí, pero piden la destitución. Yo creo que, ¿por qué? Porque ¿quién nos dice? Ustedes saben que los elementos policíacos son como soldados, que siguen indicaciones y órdenes. Yo pregunto, ¿quién dio la orden? Claro, ¿Cuál fue la cadena de sí. mando? Llegó hasta ahí, está más arriba, está más abajo, no Claro, lo sabe usted, claro. yo tampoco. Por eso no quiero prejuzgar, quiero que se haga la investigación y que resulte responsable sea castigado. Sí, porque una situación tan alarmante, de lo que vimos tan indignante, pues a lo mejor no fue por los policías, porque fue una situación generalizada de las mismas fuerzas de seguridad de ahí, ¿no? De locales. Es indignante para nosotros. Nosotros que hemos aquí hecho muchas conferencias y hemos luchado con muchos colectivos a favor de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra de la discriminación, en contra del maltrato hacia las mujeres,
no podemos mantenernos callados ante lo que pasó en Zacatecas y en otros lugares del país. Gracias, senador. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas, senador. Gracias. Les agradecemos mucho. Gracias y buenas tardes.